Fisiología renal. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Me presento, me llamo Pablo Menéndez, soy médico y trabajo en la Cátedra de Fisiología Humana de la UCEDAS y de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana del Populorum Progressio. Vamos a empezar en líneas generales hablando de la función del riñón, donde encontramos la excreción de productos metabólicos de desecho, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la regulación del equilibrio ácido-base, ya que regula el pH sanguíneo y la osmolaridad sanguínea, regula la presión arterial y tiene funciones endocrinas relacionadas con la eritropoyetina y la actividad de la vitamina D y un rol metabólico con respecto a la formación de glucosa. Vamos a ver en detalle cada uno de estos. La excreción de productos metabólicos, creo que es lo más conocido en la función del riñón, está determinada porque elimina desechos metabólicos como la urea, que la urea, ustedes saben, es el producto metabólico del grupo amino de los aminoácidos, la creatinina, que es la degradación metabólica de la fosfocreatina, que es usada como fuente energética por el músculo, el ácido úrico, que el ácido úrico es un producto de desecho de la degradación de las bases púricas del ADN, donde tenemos la adenina y la guanina, la bilirrubina, que es un producto de desecho de la hemoglobina de los glóbulos rojos, y bueno, también tenemos los metabolitos de las hormonas como desecho. Con respecto a esto que regula el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, va a regular tanto el agua como los electrolitos presentes tanto en el medio interno como en el líquido intracelular. Y si hablamos del agua, va a regular el volumen plasmático, que en la mujer es aproximadamente entre 4 y 5 litros y en el hombre entre 5 y 6 litros. Mientras que los electrolitos siempre se va a destacar el cloruro de sodio, ya que el riñón tiene una afinidad muy fuerte en cuanto a mantener las concentraciones de cloruro de sodio. Y nos va a pasar cuando se ingiere una comida abundante en sal de mesa, le lleva al riñón entre 2 y 4 días en deshacerse del exceso de esta sal. Obviamente también va a regular la cantidad de potasio, el calcio y el fosfato. Con respecto al equilibrio ácido-base, regula el pH que está ubicado en la sangre entre los 7,35 y 7,45. ¿De qué forma lo hace el riñón? Que ya lo vamos a ver más adelante, es deshaciéndose de los hidrogeniones y conservando y reabsorbiendo el bicarbonato. Y por otro lado va a mantener el riñón la osmolaridad de la sangre en aproximadamente 300 miliosmoles por litro. Ustedes saben que la osmolaridad es la medición de la concentración de solutos por los litros de solvente. Además, el riñón regula la presión arterial por un sistema muy complejo que lo vamos a desarrollar, que es el sistema renina-angiotensina, aldosterona antidiurética, donde se vincula una enzima, también la llaman hormona, que es la renina secretada por el riñón, para activar la angiotensina, que viene en su forma inactiva, que es el angiotensinógeno, a la aldosterona, que es un mineralocorticoide secretado por la corteza suprarrenal, y la antidiurética, que es una hormona secretada por la neurohipófisis, un mecanismo complejo que regula la presión arterial. Y obviamente, con respecto a su función endocrina, el riñón, al secretar eritropoyetina, va a actuar sobre la médula ósea
para la formación y maduración de los eritrocitos. Y por otro lado, el riñón es fundamental porque es el lugar donde se activa el colecalciferol por acción de la paratormona. Y esto determina decisivamente la absorción de calcio, tanto en el tubo digestivo como en el mismo proceso de reabsorción tubular del intestino, del riñón. Y por último, la gluconeogénesis, que es formar glucosas a partir de aminoácidos, en este caso a partir de la glutamina, y tiene una actividad muy importante, sobre todo en el ayuno prolongado, para procurar formar glucosa. Un detalle así muy somero, vamos a decir que el riñón tiene distintas partes. Una es la corteza renal, perdón, que está ubicada acá, que está por afuera, y otra por dentro, que es la médula renal, que es lo que vemos acá. La médula renal tiene, por un lado, las pirámides, que son estas que estoy señalando acá, que corresponden a esta estructura, y que son más o menos entre 8 y 18 pirámides, y entre cada pirámide la columna renal, que es un espacio entre las pirámides. Por otro lado, el sistema colector, ya formado por túbulos, tenemos el cáliz menor, que correspondería a esto, el cáliz mayor, que sería este que está acá, que estoy ubicando, y por último se colecta la orina formada en el uréter. Entonces, podríamos decir, el riñón tiene una arteria por la cual le va a entrar la sangre, que debe ser filtrada en el riñón y depurada en el riñón, y otro sistema vascular que va a recoger esa sangre ya filtrada para ser enviada al cuerpo. Y por otro lado tenemos un sistema colector donde va todo lo filtrado, formado por el cáliz menor, el cáliz mayor, la pelvis y el uréter. Normalmente al riñón le están entrando aproximadamente 1200 mililitros de sangre por minuto. Ahora vamos a ver pues, esta es una clase de fisiología y queremos ver cómo funciona en su microscopía. Entonces vamos a ver que el riñón, la estructura donde se va a producir el filtrado son las nefronas, que son estas estructuras que están acá, que las señalo, y están ubicadas en la corteza renal. Obviamente sus extensiones, donde se van formando los túbulos que van a conducir lo filtrado hacia el cáliz menor, se ubican en la zona de la médula renal. Es así que la nefrona, que es la estructura operativa, la estructura funcionante, la estructura que realiza los procesos para la formación de la orina, está constituida por una primera parte, está dilatada, que se llama corpúsculo renal. Esto está ubicado acá. A esto le sigue un túbulo contorneado proximal, se llama proximal porque está próximo al corpúsculo. Después a este le sigue un túbulo que desciende y asciende, que tiene un nombre propio, que se llama asa de Henle. A esto le sigue el túbulo contorneado distal, que está acá, y por último el túbulo colector. Ahora lo vamos a ver detalladamente porque cada sector tiene una función específica, tanto en la filtración como en la reabsorción. Y recordar que cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de estas estructuras, de estas nefronas. Ahora, recién digamos, la diapositiva anterior mostraba la parte tubular, es decir,
cómo estaba formado el corpúsculo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Pero nosotros tenemos que entender que a estas estructuras de filtrado le llegan obviamente los vasos sanguíneos, que son arteriolas, que van a ser una estructura en su interior que se llama glomérulo, es decir, ahí se reúnen y hace un ovillo de capilares las arteriolas. A esta le van a seguir otras arteriolas que salen y de ahí se hace una red capilar alrededor de todos estos túbulos, cuya función específica de estos que están a la vuelta del túbulo es la de reabsorber lo que se filtró en la primera parte, que es el corpúsculo renal, donde el glomérulo va a filtrar hacia una estructura llamada cápsula de Bowman, que ya la vamos a ver con detenimiento. Y acá básicamente vamos a ver en esta imagen cómo con la lógica uno tiene una arteria que lleva sangre que debe ser depurada, se hace un ovillo de capilares que es el glomérulo, ahí se filtra inicialmente lo que no sirve, pero también, digamos, se filtra todo, ya vamos a ver, y luego circula a través de todos los túbulos y lo que se va a desechar va a continuar como orina y la sangre que fue depurada va a volver hacia el cuerpo. Esa es la función, obviamente, del riñón. Muy bien, vamos a empezar por la primera parte, que es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está constituido por un glomérulo, que son ese ovillo de capilares. Si ustedes ven, acá están cortados, y acá tenemos cada capilar cortadito, donde, si ven, son tan microscópicos que la pared de ese capilar está formado por una sola célula, que son células endoteliales. Estas células endoteliales a la vez están recubiertas por una membrana basal que tiene fenestraciones, es decir, que tiene espacios, y por encima estas células amarillas que están acá, ahí se ve el núcleo, que van envolviendo los capilares. Todo esto conforma lo que es el corpúsculo renal, que tiene tres capas. La primera capa sería la célula endotelial, la segunda capa lo que es la membrana basal, que tiene fenestraciones, y la tercera capa el mismo se llama podocito, que es una célula especializada que, veamos la próxima imagen, se la puede ver acá. Este es el podocito, que tiene sus pies apoyando sobre la membrana basal, que tiene sus fenestraciones, es decir, que tiene sus orificios, y acá se encuentra, se ve el núcleo de la célula endotelial. Es decir, esta es una triple capa que tiene que atravesar los elementos que van en la sangre para ser filtrados. Lo que caracteriza a esta estructura de tres componentes es su carga negativa. Y esa carga negativa impide que las proteínas no sean filtradas. Ya lo vamos a ver con detenimiento a eso. Con respecto a los túbulos, hay un túbulo, recuerden, el contorneado proximal, que está cerca del corpúsculo, que si se ve acá, tiene células, está formado por células con microvellosidades, con una gran capacidad de absorción, es decir, mucho de lo que se va a filtrar se va a reabsorber. A esto le sigue el asa de Henle en su rama descendente, es más bien es una célula plana con poco poder de reabsorción, mientras que la rama ascendente gruesa es un epitelio cúbico, simple o cilíndrico bajo, que ya tiene un poder mayor de reabsorber, mientras que los túbulos contorneados distales tienen un epitelio cúbico simple que permite la absorción, y acá aparece una estructura
que ya es el túbulo contorneado en la última porción, y todo el colector, que tiene dos tipos de células. Una, las células intercalares, y otro, las células principales, que tienen funciones muy distintas. Bueno, no se ven por mi imagen, pero las células principales tienen receptores de antidiurética de aldosterona, es decir, tiene una gran capacidad para reabsorber agua y cloruro de sodio, ya lo vamos a ver, y las células intercalares tienen la capacidad de reabsorber el potasio y eliminar los hidrogeniones. Cuando uno elimina los hidrogeniones, está colaborando en mantener el pH de la sangre. Bien, este aparato que es la nefrona o la estructura que le da función al riñón, tiene un centro, tiene una estructura que se llama aparato yuxtaglomerular, que es el que tenemos acá, si me ven este dibujo con células cilíndricas, que tiene una función muy importante en cuanto a la regulación de la misma nefrona. Entonces, tiene tres tipos de células. Uno, la mácula densa, que yo se las voy a señalar acá, mácula densa, que está apoyada sobre el túbulo contorneado distal y es un sensor de cloruro de sodio, es decir, va a censar cuánto cloruro de sodio llega hacia el túbulo contorneado distal para determinar si se debe absorber o no se debe reabsorber. Ahora, si es baja la cantidad de cloruro de sodio que llega a la mácula densa, lo que va a hacer la mácula es secretar adenosina, y la adenosina va a producir una dilatación de la arteriola aferente. Cuando dilata la arteriola aferente, que ya está dibujada acá, la arteriola aferente es la que hace que entre sangre al glomérulo y sea filtrado y salga por la arteriola eferente. En este caso, la mácula densa, al secretar adenosina, hace que se dilate la arteriola eferente y entre mayor cantidad de sangre y aumenta el filtrado glomerular. Por otro lado, tenemos las células de Ritter o células yuxtaglomerulares, que son estas que están acá de color celeste verdoso y que van a secretar lo que es la renina, que activa a lo que es la angiotensina, aldosterona, vasopresina, que más adelante nos vamos a dedicar en profundidad sobre este tema. Y por último tenemos las células mesangiales, o también llamadas extraglomerulares o células del Leydig, y que les hago mire, acá las señalo, células mesangiales, que son estas chiquititas que están acá en medio. Lo que va a hacer esta célula es contraer el glomérulo. ¿Qué quiere decir? Imagínense, estas células van a ser, si yo tuviera una esponja en la mano, se van a contraer y van a achicar el glomérulo, entonces va a disminuir la filtración glomerular. Ahora, si se relajan estas células, aumenta el filtrado. Entonces le va a dar el tamaño al glomérulo, contrayéndolo y achicándolo o aumentando su tamaño. Muy bien, la formación de orina. Es decir, hemos hablado de la estructura de la nefrona y cómo está constituido ese sistema que controla la nefrona, que es el aparato yuxtaglomerular, y ahora vamos a hablar propiamente dicho de la formación de la orina, que es la función del riñón. Esta formación de orina tiene tres componentes, los tres son importantes. Uno es la filtración glomerular, otra es la reabsorción tubular y otra es la secreción tubular. Los tres componentes de estos tres procesos se determina la formación de orina. Normalmente el volumen del plasma en un adulto es de aproximadamente 5 litros y el plasma se va a filtrar 60 veces al día. Es decir, va a pasar
muchas veces a través del riñón y se va a filtrar y se va a depurar 60 veces al día, y esto obviamente se hace para controlar el volumen y la composición de los líquidos corporales. Esto es miren lo importante que es de cuántas veces se va a filtrar la sangre en nuestro cuerpo en el día. Y miren, haciendo un cálculo, si se filtra 60 veces, la filtración glomerular en el hombre va a ser de 180 litros por día y en la mujer de 150 litros por día. Después vamos a ver que todo esto, a pesar de que se filtra tanto, se reabsorbe casi todo. Y obviamente para que haya filtración hay una presión de inicio, que es la presión que envía el corazón a través de la sangre, que es una presión hidrostática en realidad acá dice 55 milímetros de mercurio, pero sería entre 55 y 60 milímetros de mercurio. Entonces, acá tenemos el glomérulo va a filtrar la sangre 60 veces al día. Todo lo que se filtró va a circular por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y por el túbulo colector, y a la par va acompañando los capilares peristubulares. Y como estos capilares tienen una menor presión hidrostática, que es de 13 milímetros de mercurio, va a permitir lo que es la reabsorción, es decir, de lo que se filtró, que vuelva a la sangre, y obviamente los desechos quedan en los túbulos y lo que es útil y necesario vuelve a la sangre. Y ustedes vean cómo se filtraron 180 litros al día, pero nosotros orinamos aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros al día. Es decir, no solo es importante la filtración, el proceso de filtración, sino que es importante el proceso de reabsorción. Vamos a empezar primero por la filtración glomerular. En la filtración glomerular se va a filtrar el agua, se va a filtrar el sodio, el potasio, el cloro, la glucosa, los aminoácidos, pero nunca, salvo en algunas situaciones fisiológicas, como cuando uno hace deporte, nunca se van a filtrar las proteínas. Y estamos hablando de proteínas, en especial la albúmina. La albúmina tiene carga negativa y la filtración no se produce justamente porque el glomérulo tiene carga negativa. Entonces, carga negativa con carga negativa se rechazan. Tampoco se va a filtrar el calcio porque el calcio circula unido a una proteína. Tampoco se van a filtrar los ácidos grasos porque circulan unidos a una proteína. Puede filtrarse la mioglobina, pero lo que habitualmente sucede es que se van a filtrar el agua, los electrolitos, la glucosa, los aminoácidos, y también obviamente no se filtran ni los glóbulos rojos, ni los glóbulos blancos, ni las plaquetas. Ahora, ¿de qué depende la filtración glomerular? La filtración glomerular va a depender primero de la presión hidrostática sanguínea, es decir, cuánto es la presión, si ven acá la imagen, que ingresa la sangre por la arteriola aferente hacia el glomérulo, que es de 60 milímetros de mercurio. Y esto depende tanto del flujo sanguíneo renal y de la variación entre la arteriola que entra, que es la aferente, como la arteriola que sale, que es la eferente. En lo que es el inicio de la parte de los túbulos, que está formado por la cápsula de Bowman, que sería toda esta estructura que tenemos acá, esta cápsula de Bowman en su interior tiene una presión hidrostática. Esa presión hidrostática capsular es de 18 milímetros de mercurio. Y por último, la sangre en su interior a través de las albúminas. La albúmina regula la presión oncótica o colostomótica, que es aquella presión que hace que el agua se mantenga en el interior del espacio intravascular.
Entonces, vamos a ver que las relaciones entre, a favor, los 60 milímetros de mercurio que tiene la presión hidrostática del vaso sanguíneo, menos la presión coloidosmótica de 32 milímetros de mercurio de la presión oncótica y de la presión hidrostática capsular de 18, la presión efectiva, es decir, la presión que va a producir el filtrado es solamente de 10 milímetros de mercurio. Ahora lo van a entender mejor en esta próxima diapositiva. Miren, acá tenemos la arteriola aferente, la arteriola deferente, por acá va a entrar la sangre, y tenemos la presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio en el vaso sanguíneo, lo que me genera las albúminas, que sería menos 32 milímetros de mercurio, y la cápsula que tiene su propia presión, que es de 18 milímetros. Entonces, la presión de filtración es la relación entre la presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio menos la capsular, que es de 18 milímetros, menos la presión oncótica, que es de 32 milímetros. Esto me da la relación de 10 milímetros de mercurio. Ahora, dijimos que la filtración va a depender de cómo llega el flujo a través de la arteriola aferente y de cómo deja salir el flujo la arteriola eferente. Hay situaciones particulares. Pónganle, si se vasoconstriñe, es decir, se cierra el vaso sanguíneo de la arteriola aferente, que es la que tenemos acá con una cruz, y también se cierra la que sale, que es la eferente, lo que va a pasar es que va a entrar menos sangre, disminuye la presión hidrostática y obviamente va a disminuir el filtrado glomerular. ¿Esto en qué situación pasa? En situaciones de estrés, pero estrés agudo, por ejemplo, en un accidente de tránsito donde hay pérdida de sangre y automáticamente se libera la adrenalina. Tenemos otra situación, por ejemplo, cuando se cierra la arteriola que sale, la eferente. Si ustedes ven acá el dibujo, sigue entrando sangre. Al entrar sangre aumenta la filtración glomerular y esto sucede, que lo vamos a analizar, cuando el organismo activa el angiotensinógeno en angiotensina 2. Esta es la segunda situación hipotética que obviamente que sí se produce en nuestro organismo. Y por último, tenemos vasodilatación, quiere decir que se abren las arterias. La vasodilatación, cuando hay vasodilatación tanto de la aferente como la eferente, va a entrar mayor cantidad de sangre. Si entra mayor cantidad de sangre, obviamente aumenta la filtración glomerular y aumenta la presión hidrostática de la sangre que está llegando hacia el glomérulo. Y esto lo remarqué porque estamos muy acostumbrados a consumir AINES. AINES quiere decir antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, la aspirineta, el ibuprofeno, la aspirineta es el ácido acetil salicílico, el ibuprofeno, el diclofenac, el que a ustedes se le ocurra. Y lo que hace el antiinflamatorio no esteroideo es inhibir a las prostaglandinas. Y las prostaglandinas justamente son las responsables de generar en determinados momentos fisiológicos estas vasodilataciones para que aumente el filtrado glomerular. Cuando se produce el filtrado glomerular, vamos a ver que la glucosa se filtra toda, pero se reabsorbe todo. Entonces el porcentaje de reabsorción es del 100%. Casi lo mismo pasa con el bicarbonato, se filtra todo, pero se reabsorbe todo. Este es un análisis para que ustedes tengan en cuenta de que no solo es importante la filtración, sino la reabsorción, y se reabsorbe, en este caso, porcentualmente casi todo. Lo mismo pasa con el sodio, se filtra todo, se absorbe casi todo,
y si bien disminuye la cantidad de potasio, de sodio que se reabsorbe, y esto lo hace el organismo, vean con el cloro también y con el potasio también, lo hace en base a las necesidades fisiológicas del momento. Recuerden que el cloruro de sodio es el componente esencial del líquido extracelular, mientras que el potasio es el componente esencial y prioritario del líquido intracelular. Entonces, sodio y cloro del extracelular y el potasio del intracelular. Y con respecto a la urea se filtra y se reabsorbe la mitad. Entonces, la reabsorción es 50%, aunque después los túbulos distales no lo van a reabsorber. Y vean, la creatinina, que es otro desecho, se filtra 1,8 y se termina excretando todo. Es decir, nada se reabsorbe. Nada se reabsorbe. Todo se elimina. Urea y creatinina. En general, bueno, les quise mostrar esto porque uno cuando hace una evaluación de la función renal, evalúa urea y creatinina. Por ahí la creatinina es mucho más específica en cuanto a cómo es la función del riñón que la urea, pero las dos se usan de manera, son muy útiles las dos. Muy bien, en la segunda etapa entonces tenemos la reabsorción tubular. Y esta reabsorción tubular tiene tres tipos de mecanismos. Esto ya lo vimos cuando vimos homeostasis y hablamos de la reabsorción pasiva. Y la reabsorción pasiva tenemos acá. Esta sería la luz del túbulo contorneado proximal, póngale, donde vamos a ver que el agua fácilmente por ósmosis se va a recuperar y acá es por un gradiente de concentración. Y recuerden que la presión hidrostática que hay en el capilar peritubular es de 13 milímetros de mercurio, 13 a 15 milímetros de mercurio, es decir, va a fluir muy fácilmente hacia los capilares peritubulares. Y los solutos se van a reabsorber por vía pasiva y los espacios pueden entrar por vía transcelular, es decir, atravesar toda la célula, o a través de los espacios que hay entre las distintas células, que vendría a ser la vía paracelular. Con respecto a la reabsorción activa, ustedes ya lo conocen muy bien, más que nada cuando se emplea la bomba de sodio-potasio ATPasa. Si bien el sodio va a entrar por canales iónicos, el intercambio que se va a producir con el potasio, recuerden que el potasio siempre se ubica en el intracelular, va a ser un intercambio y va a eliminar, no es que lo va a eliminar el sodio, sino que va a expulsar el sodio hacia el extracelular para luego dirigirse hacia el capilar peritubular y pasar a la sangre. Entonces es un mecanismo muy importante y lo que yo les dije, el tema de que el riñón preserva al sodio, y estamos en un momento, no sé si sucederá en otros países, donde hay leyes que se prohíbe en los restaurantes que en la mesa esté la sal de mesa, que es cloruro de sodio, y solamente se ofrece si la persona lo solicita. Y bueno, y curiosamente el riñón se encarga más que nada de conservar el sodio en la sangre, obviamente para mantener constante el medio interno. Y el otro transporte que tenemos en la reabsorción tubular es el transporte activo secundario, donde es un mecanismo, en este caso sería de cotransporte o sinporte, en el cual entra una molécula de glucosa y arrastra una de sodio. Entra una de sodio y entra el aminoácido. Este mecanismo es un mecanismo muy interesante, sobre todo en los diabéticos que por ahí sucede que los fines de semana se dan sus permitidos
y consumen carne asada, es decir, muchos aminoácidos, y consumen algunos dulces, que no está correcto, y el riñón, al reabsorber la glucosa, va a meter una molécula de sodio. Con esto empeora el cuadro. Si es además hipertenso el individuo, a mayor cantidad de cloruro de sodio en la sangre, mayor aumento de la presión arterial. Y después tenemos otro mecanismo que es de antiporte, que es muy importante, porque lo que hace las células tubulares es ingresa una molécula de sodio y elimina una de hidrogenio. Recuerden que cuando se está eliminando hidrogenio, estamos eliminando factores que acidifican el medio interno y modifica el pH de la sangre. Este es un mecanismo de secreción que le sirve a nuestro organismo para regular el pH. Ahora sí vamos a ir sector por sector, pues ya hemos analizado lo que pasaba en el corpúsculo renal, y vamos a empezar por la primera parte, que es el túbulo contorneado proximal. Si ven acá, también el dibujito, túbulo contorneado proximal, tiene una enorme capacidad de reabsorción. Recuerdan que yo les dije que tenía microvellosidades, abundantes microvellosidades, y reabsorbe el 65% del agua, del sodio, del cloro, del bicarbonato y del potasio que fue filtrado, y me reabsorbe el 100% de glucosa y de aminoácidos. Y por otro lado, va a secretar hidrogeniones, como lo vemos acá. Recuerda, hidrogeniones, importante en relación al pH de la sangre, y va a secretar las sales biliares, oxalatos, uratos, catecolaminas, fármacos, toxinas, y en general, cuando hablamos de fármaco, el más conocido obviamente es la penicilina, que se elimina por este mecanismo. Con respecto al asa de Henle, que es la que continúa, si ustedes ven acá el dibujo, tiene un asa fina descendente, un asa fina ascendente y una parte gruesa. El asa descendente tiene capacidad para absorber agua y absorbe un 20% de agua de lo que se filtró. En cambio, el asa fina descendente, el asa fina, que está acá, es impermeable al agua, es decir, no me va a absorber nada de agua. Y el asa ascendente gruesa, que vendría a ser este sector que está acá, así, tiene la capacidad de reabsorber el 25% de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio. Y además tiene la capacidad de desprenderse, de secretar los hidrogeniones. Y luego tenemos el túbulo contorneado distal, que es el que tenemos acá, la primera parte. Esta primera parte va a reabsorber un 5% de cloruro de sodio y también tiene capacidad para absorber potasio, calcio y magnesio, y curiosamente es impermeable al agua. Mientras que la segunda parte, que es la que tenemos acá, más lo que es el túbulo colector cortical, recuerden, cuando vimos al comienzo, había dos tipos de células en este sector. Una es la célula principal y otra es la célula intercalar. La célula principal reabsorbe cloruro de sodio y agua y se desprende del potasio. Mientras que las intercalares reabsorben el potasio, pero por este mecanismo de reabsorción del potasio se desembaraza de los hidrogeniones y elimina hidrogeniones. Mientras que la última parte, que es el túbulo colector medular, es muy sensible a la hormona antidiurética. Y en este sector es que depende de que la orina sea más o menos concentrada. Y va a reabsorber un 10% del agua remanente y sodio.
tiene alguna capacidad de reabsorber urea, que no nos interesa mucho, bicarbonato, que sí nos interesa, y capacidad de secretar hidrogeniones. Con esto hemos terminado esta parte entre lo que fue la filtración, la reabsorción y la secreción tubular. Ahora vamos a abordar este complejo sistema que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, antidiurética o vasopresina. Todo esto, para que empiece a funcionar el sistema, es decir, para que se secrete la renina por parte de las células yuctaglomerulares, es que el organismo tiene que suceder o que baja la presión o hay pérdida de sangre y es registrado por unos vasoreceptores, que son unos receptores que están en los vasos sanguíneos que regulan este movimiento de la presión dentro del vaso. O se activen receptores beta-adrenérgicos. Estos están relacionados con la adrenalina y noradrenalina. O que en la mácula densa, recuerden que yo les dije que es un sensor, baje la concentración de cloruro de sodio. Cualquiera de estas tres situaciones va a hacer que se secrete renina. Lo que va a suceder es que hay una molécula que se llama angiotensinógeno, que es formado por el hígado. La renina la va a transformar en angiotensina 1. La angiotensina 1, los pulmones secretan una enzima llamada ECA. ECA quiere decir enzima convertidora de la angiotensina. Esta ECA va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la forma activa que va a producir diversos efectos en el cuerpo, por ejemplo, vasoconstricción de todos los vasos sanguíneos del cuerpo, pero va a actuar sobre las suprarrenales para que se secrete aldosterona y ya vamos a ver cómo, qué efectos produce. La angiotensina 2 propiamente va a contraer la arteriola que sale del glomérulo, que es la arteriola eferente, y con esto va a aumentar la presión hidrostática y el filtrado glomerular. Y con eso va a lograr que llegue hacia la mácula densa mayor concentración de cloruro de sodio y va a aumentar la reabsorción tubular de agua y sodio. Por otro lado, la angiotensina va a estimular la suprarrenal para que se secrete este mineralocorticoide que es la aldosterona. Y la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y agua en desmedro del potasio, tanto en el túbulo contorneado distal como en el túbulo colector cortical. Con esto lo que logra este mecanismo es aumentar la volemia, es decir, aumenta el volumen de sangre. Mientras que la antidiurética o vasopresina, que es secretada por el hipotálamo, en realidad no es por el hipotálamo, sino por la hipófisis posterior, esta antidiurética tiene un gran efecto, ya que va a reabsorber agua en el túbulo colector cortical y medular, como está señalado acá la flecha. Y por último, lo que va a hacer la angiotensina 2 en todo el cuerpo es una vasoconstricción de arterias y venas y va a aumentar la resistencia periférica y con esto la presión arterial. Este es un tema muy interesante, muy complejo, que está simplificado en estas tres diapositivas. Y con esto vamos a terminar este tema. Espero que les sea útil y si hay alguna consulta me la hacen. Hasta luego.